No te distraigas, concéntrate en el Señor. En estos días busca al Señor. Él nos llama a volver al primer amor. Quizás para algunos será la primera vez el primer amor, no será volver al primer amor, sino para algunos quizás será enamorarse del Señor de una manera como nunca lo experimentó hasta aquí. Y creo que esto es lo que el Señor quiere para todos nosotros, que podamos enamorarnos del Señor de una manera nueva, profunda, completa, para que podamos caminar así como el Señor quiere. Amén. El lunes pasado yo les extrañé, estábamos lejos de aquí algunos, estábamos ahí en la frontera entre Brasil y Argentina y Paraguay, donde tuvimos un retiro con varios pastores de Brasil, de Argentina, y también Cristian Romo, que vino de Chile. Pasamos allí varios días juntos buscando al Señor. Pero recordábamos que estaban reunidos aquí, según nos han dicho, el Señor ha estado bendiciendo y visitando la reunión. Ahora yo tengo que retomar el tema que habíamos dejado hace 15 días sobre el señorío de Cristo. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos estuvieron cuando hablamos acerca de la queja, de la alabanza y de la quejabanza? ¿Cuántos estuvieron? Bueno, la gran mayoría. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos procuraron no quejarse durante estos días? Procuraron. Muy bien. Ahora bajen la mano. Ahora la pregunta difícil viene ahora. ¿Cuántos descubrieron durante estas 2 últimas semanas que sí se quejaron alguna vez o algunas veces? ¿Cuántos descubrieron que se quejaron? A ver las manos. Bueno, gracias por la sinceridad. Ahora quiero darles un consejo. No te quejes por haberte quejado, porque la queja se te hace más grande. Lo que tú tienes que hacer, el Señor no nos dice que no nos quejemos, dice que le demos gracias por todo. Amén. Cuando tú haces un esfuerzo para no quejarte es muy difícil. Es casi una tortura porque ya estás acostumbrado, pasa algo negativo, algo difícil y ufa, otra vez, uy, y ya viene la queja y el rezongo. Tenemos un lindo ruido acá, vamos a darle gracias al Señor por el ruido, y ya se fue. Otra vez, todas las veces que sea, vamos a alabar al Señor. Amén. Ahora les doy este consejo, hermanos. Esto es el mandato, la palabra del Señor. Dad gracias siempre y por... Algunos hacen esfuerzo para no quejarse. Y el mandamiento no es no quejarse. ¿Cuál es el mandamiento? Dar gracias. Así que en vez de estar peleando y discutiendo contigo mismo y luchando con tus fuerzas para no quejarte, dale gracias al Señor. Amén. Y entonces el Señor va a ir así enseñándote a dominar con su victoria todas las horas del día, todos los días de la semana, y ninguna circunstancia te volteará. Trata, intenta, sigue luchando, porque la victoria es del Señor. Muy bien, hoy vamos a seguir adelante. Estamos entrando, como dijimos hace 15 días, en aspectos prácticos del señorío de Jesucristo, aspectos muy prácticos, y hoy vamos a progresar en aspectos muy prácticos también. Hemos dicho que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, aquel que es la máxima autoridad sobre nuestras vidas y es soberano sobre todas nuestras cosas. Dijimos que reconocer a Cristo como Señor significa reconocerle como Señor de todos. Y Él es el Señor de mi vida,
Si Él es el Señor, entonces también es Señor de mi vida. Y si es Señor de mi vida, es Señor de todo aquello que tenga que ver conmigo. Vamos a enfocar algunos aspectos concretos. El primero es que Jesucristo es el Señor de mi tiempo. De mi tiempo. ¿Qué es el tiempo? Los días que transcurren, las horas que transcurren, los años que transcurren. En realidad el tiempo es vida. En el mundo dicen que el tiempo es oro. Y sin embargo esa es una visión muy materialista. Es que vivimos en un mundo tan materialista que dicen el tiempo es oro. Si pierden tiempo están perdiendo plata. Pero la realidad lisa y llana es que el tiempo es vida. ¿Qué es el tiempo? Es mi vida transcurrida aquí en la tierra. Eso es tiempo. Y cuando digo Jesucristo es el Señor de mi vida, estoy declarando, está comprendido, que Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Y el tiempo es mi vida transcurrida aquí en la tierra. Ahora, generalmente el tiempo se mide de diferentes maneras. Tenemos de las medidas más grandes, como por ejemplo el milenio, es una medida de tiempo, son 1000 años. O el siglo, que son 100 años. La década, el año mismo, son mediciones diferentes del tiempo. Así desde lo mayor hasta el menor, vemos que los años se dividen en meses, los meses en semanas, las semanas en días, los días en horas, las horas en minutos, los minutos en segundos, y así podemos seguir subdividiendo. Así que la medición del tiempo es una cosa que va marcando diferentes etapas, ciclos o períodos más cortos o más largos de nuestra vida. Nuestro tiempo es de Dios, porque Él nos ha dado la vida. Amén. Si Él quisiera cortar nuestro tiempo, lo corta. Él es máxima autoridad. Él tiene toda autoridad. Si Él quitara tu respiración en este instante o parara el latido de tu corazón, se te acabó la vida. Aquí en la tierra se te acabó el tiempo. Así que es obvio que la vida nos dio Dios, el tiempo nos dio Dios, el tiempo es del Señor, el tiempo no nos pertenece, la vida no es nuestra, nadie sabe cuánto va a vivir. Todo está en la mano del Señor, todo es de Él, es por Él y también es para Él. Ahora, en la división del tiempo, hay divisiones naturales que Dios mismo ha establecido. Por ejemplo, un año, la Tierra es el ciclo que tarda en dar vuelta alrededor del Sol. Esa no es una medida arbitraria, convencional, hecha por el hombre, sino es una división natural del tiempo cuando la Tierra dio su vuelta completa alrededor del Sol. También tenemos el mes, que es una división natural, bueno, el mes lunar por lo menos, 28 días que tarda la luna en girar alrededor de la Tierra. El día también es una división natural creada por Dios mismo. Dios dividió el tiempo en días, fue la tarde y la mañana un día. Dios es el que dividió el tiempo en días. Dios hizo la noche, Dios hizo el día. Es otra forma también de dividir el tiempo de 24 horas en dos. Pero hay una división social o espiritual, si quieren, de el tiempo que Dios lo hizo, y es la semana, que ya no tiene nada que ver con una división natural, sino es una división social. Dios le estableció al hombre un ciclo de 7 días, para que 6 días trabaje y un día descanse. Y así el hombre se renueva físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y vuelve a entrar a otro ciclo de tiempo establecido por Dios. Ahora, la división del tiempo en horas, minutos, segundos, ya es una división arbitraria, convencional, hecha por el hombre para poder reunirse los lunes justo a las 20 horas.
Así que esa es una buena división del tiempo. Así que todos aquellos que creen en la división artificial del tiempo, los esperamos a las 20 horas, no a las 20:30. Sabemos que algunos no pueden por razones de trabajo. Pero así la división artificial del tiempo nos permite manejarnos en este mundo y en las relaciones sociales unos con otros. Ahora la Biblia nos enseña que tenemos que redimir el tiempo. En Efesios capítulo 5, versículo 16, la versión antigua dice redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y en la versión actual que tenemos dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros al proclamar que Jesucristo es el Señor del tiempo, no podemos hacer con nuestros días, con nuestras horas, con nuestros minutos, con nuestros años o con nuestra vida toda lo que nosotros queremos. Él es el que manda y nosotros tenemos que hacer en el tiempo y en la división del tiempo aquello que es la voluntad del Señor. Tenemos que buscar su voluntad. Tenemos que vivir cada segmento de tiempo según su voluntad. Amén. Si Él es el Señor de mi vida, tengo que hacer cada hora lo que Él quiere, cada día lo que Él quiere. Tengo que hacer cada año lo que Él quiere. Tenemos que vivir cada segmento del tiempo que Dios nos da según su voluntad. Así podemos aprovechar bien toda nuestra vida y declarar que Cristo es el Señor de nuestro tiempo. Tenemos que vivir cada segmento del tiempo en Cristo, por medio de Cristo, por sus fuerzas. Y cada segmento de tiempo tenemos que vivir para Él, para Él. Amén. Porque vivimos no para nosotros mismos, sino para Él. Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Y el vivir significa las 24 horas del día. Todo lo que hago en el tiempo, para mí es Cristo. No hay nada que yo haga que no sea Cristo. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, para mí es Cristo. Su experiencia continua es vivir según Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Él no permitía que ningún tiempo se transcurriese en su vida sin que estuviera lleno de Cristo. Y esto es lo que nos enseña la Biblia en Efesios, hasta que Él sea el todo en todos. Amén. Hacia allí quiere el Señor llevarnos, aprovechar bien el tiempo. Muy bien, tenemos que entrar en este tema algunas consideraciones prácticas y quiero dar sobre este tema del tiempo 4 consideraciones básicas para que podamos aprovechar bien el tiempo. La primera es que tenemos que mirar la vida como un todo. Mirar la vida como un todo. La vida es una sola. La vamos a vivir una sola vez. El pasado ya no nos pertenece. Solamente es nuestro el presente y el futuro. Lamentarnos por el pasado perdido arruina nuestro presente y complica nuestro futuro. Olvidemos lo que queda atrás. Podemos sacar lecciones del pasado, pero no enredarnos con el pasado. No vivir lamentando el pasado. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y mirando a lo que está adelante. Nosotros tenemos que ver desde donde estamos para adelante nuestra vida sometida al señorío de Cristo para vivir cada día, cada año, cada época de la vida según la voluntad de Dios. La vida como un todo comprende que en la vida, en el tiempo, hay básicamente 3 periodos principales: la niñez, la juventud y la adultez.
o la plenitud de la vida. La niñez, la adolescencia, la juventud, la adolescencia sería la transición de la niñez a la juventud. Esa primera etapa de la vida y segunda es la formación, es la preparación de la vida. Esto es importante para los que son niños, adolescentes y jóvenes. Es momento de aprovechar bien, de prepararse bien en la vida, de superarnos en todo sentido. Es formación para entrar luego a la adultez o a la plenitud de la vida, a la madurez de la vida. La primera parte es formación, preparación. La segunda parte es realización, ejecución. Para que podamos vivir en plenitud, tenemos que formarnos lo mejor posible. Cuando nacemos en Cristo a una nueva vida, somos nueva criatura y también el proceso es el mismo. Al principio somos niños y tenemos que ser bien formados en nuestros primeros años de vida espiritual para luego alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Y una vez que alcanzamos la madurez, estamos en condiciones no solo de vivir en plenitud, sino también de ayudar a otros a vivir la vida según la voluntad del Señor. Tenemos que mirar la vida como un todo porque esto nos va a ayudar especialmente a los que están en la primera etapa de su vida, niñez o juventud, a formarse intensivamente y no perder los días y las horas en cosas inútiles, sino intensivamente formarse para poder luego servir a Dios con plenitud. Lo mismo aquellos que se convierten, son nueva creación, nueva criatura, tienen que ganar esos primeros años, formarse intensivamente en el Señor, aprovechar bien el tiempo, creciendo espiritualmente, aprendiendo la palabra, formándose como discípulo, ganando bien esos primeros años para poder entrar cuanto antes a la plenitud de la vida en Cristo, a la madurez y servir al Señor con intensidad y ayudando también a otros. Ahora, la segunda cosa que quiero decir en cuanto al tiempo es una cosa ya de carácter más práctico. ¿Cuál es el orden de Dios, el orden básico de Dios para nuestro tiempo? Dijimos que Dios estableció un ritmo semanal para el hombre. Este es el orden de Dios, aquel que es Señor, aquel que manda en nuestra vida, aquel que nos ordena cómo vivir. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás y lo apartarás, lo santificarás para el Señor. Esta es la orden de Dios o el orden de Dios. 6 días de trabajo es la voluntad de Dios. El trabajo no es una maldición, el trabajo no entró por el pecado. Algunos consideran que Adán tuvo que trabajar porque cayó en pecado. No, la orden de trabajar fue anterior a la caída. Dios lo puso en el huerto y le dio orden para que guardara, labrara aquella tierra. Y Dios quiere que el hombre pueda trabajar, la mujer también. Para los que son estudiantes, el estudio es parte de su trabajo. Pero el séptimo día descansarás. El Señor ha establecido un día de reposo. Hay algunos que no respetan un día de reposo. Trabajan los 7 días. Otros trabajan menos que 6 días. No digo que los 6 días hay que trabajar en la fábrica. No digo que los 6 días hay que trabajar en una empresa. Pero este es el orden del Señor para nuestro ciclo de vida. Respetemos los días de trabajo y respetemos el día de descanso, el día para el Señor. 6 y 1 es el ciclo establecido por el Señor. Y haremos bien, los estudiantes también, respetar el día de descanso, respetar aquel día y aquella orden que el Señor dio. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. 6 días rinden más que 7. ¿Cuántos dicen amén? Dios es sabio,
Dios sabe lo que hace. 6 días rinden más que 7 días, porque así el Señor lo ha establecido. Y el hombre, la mujer necesitan reposar. Necesita su cuerpo reposar, su mente reposar, reposar de las cargas cotidianas, las tareas cotidianas, y ese día puede ser un día de tranquilidad, de descanso físico, emocional, espiritual, mental, y ese día con más tranquilidad, dedicándonos al Señor y a las cosas del Señor. Otra parte del orden de Dios es que Dios hizo la noche y el día. La noche es para dormir y el día es para estar despiertos. Algunos de día están dormidos y otros de noche están despiertos. Se trastocan los valores. Antiguamente no existía la electricidad, así que para reunirse de noche había que encender lámparas de aceite o de alguna cosa así, pero la revolución industrial y tecnológica nos permite estar hasta altas horas de la noche, y Dios ha hecho la noche para descansar y el día para trabajar y para servir, y haremos bien en respetar el orden de Dios en este sentido también. Quiero hablar también en cuanto al tiempo sobre prioridades. Para poder ordenar, porque vamos a llegar al punto final, que es la ordenación de nuestro tiempo, que es el programa que tenemos que tener, pero antes quiero hablar, antes de hablar del orden o del programa del tiempo en nuestra vida, sobre prioridades. ¿Cuál es la prioridad número 1 en nuestro tiempo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dios. El sábado estuve con mi esposa en Carrefour, porque las compras comunitarias por ahora están suspendidas aquí, así que fuimos allá. ¿Cuánta gente que había? Le digo a la señora que estaba en la cola al lado mío, ¿cómo nos preocupamos por comer, eh? Todos los changuitos llenos de comida. Sí, dice la verdad. Si nos preocupáramos así también por la comida espiritual, le digo a la señora. Sí, la verdad que tiene razón. Bueno, era un gancho para entrar, ¿no es cierto? Pero Jesús dijo, no se preocupen tanto. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? El Padre sabe. Son las añadiduras que el Señor les va a dar, el Padre les va a dar. Busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán prioridad número 1, Dios. Muchos no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para leer la Biblia todos los días. Están muy ocupados, muy cansados. La vida es muy agitada. Están colocando a Dios en segundo lugar o en tercer lugar. Para comer tienen tiempo. Todos comen todos los días, aunque tengan mucho trabajo. No sé cómo hacen, pero comen. Hay algunos pocos que transcurren todo el día sin comer. Estamos priorizando el alimento material antes que el espiritual. La prioridad número 1 tiene que ser Dios. Busca en tu tiempo, cada día. Jesús dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto cada día. Amén. Y allí pide el pan de cada día. Pero primero entraste a tu cuarto y buscaste el rostro de tu Padre celestial. La prioridad número 1 es Dios. La oración, la palabra, la comunión con Él, la comunión con los hermanos.
hablando de la iglesia primitiva, dice que perseveraban cada día en el templo y partían el pan en las casas. La iglesia primitiva se reunían todos los días, no 2 veces por semana o 3, todos los días. Evidentemente para ellos era prioritario Dios. Puede que algún día no coman, el día que ayunaban, pero todos los días estaban en comunión con Dios y con los hermanos. Prioridad número 1, Dios. Amén. Muchos oran si tienen tiempo. Leen la Biblia si le queda tiempo. Van a las reuniones si tienen tiempo. Si tengo tiempo voy. Todos tenemos 24 horas por día. ¿Hay alguno que tiene 23 horas por día? Levante la mano. Nadie. ¿Alguno tiene 25? Tampoco. Todos tenemos el mismo tiempo. La cosa más justa que Dios nos dio es el mismo tiempo a todos. Los de la iglesia primitiva también tenían 24 horas al día. Pero la prioridad. Algunos le dan a Dios lo que les sobra. Si tengo tiempo. Nosotros tenemos en casa, en la cocina, un recipiente cuadradito donde ponemos todas las cosas que sobran. ¿Sabe cómo se llama ese recipiente? ¿Cómo se llama? El tacho de basura. Ahí ponemos lo que sobra. Y muchos, perdonen la expresión, le dan a Dios lo que les sobra. Si tengo tiempo. Alimentan a sus hijos con comida todos los días, material. Pero los padres no alimentan a sus hijos con comida espiritual. Muchas cosas ocupan nuestro primer lugar y atención. Y Dios tiene que ocupar la prioridad número 1 en nuestra vida. Amén. Muy bien. Y finalmente, en cuanto a tiempo, la organización de nuestro tiempo. Para poder organizar nuestro tiempo tenemos que poner cada cosa en su lugar. Si ponemos a Dios en primer lugar y sometemos el resto del tiempo a la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar a ordenar nuestros días y nuestras horas. Dios es un Dios de orden. Dios dividió el tiempo en días, en meses y en años. Y todo funciona bajo una sincronía extraordinaria. Y nosotros con la imagen de Dios también tenemos que ser ordenados y organizados. Ordena tu tiempo, tus días, tus semanas. Las cosas desordenadas ocupan mucho lugar. Hemos traído años atrás el ejemplo del placar o del cuarto desordenado. Un placar donde todas las cosas se ponen de cualquier forma, llega un momento que no entra más nada, está todo repleto. Pero tú sacas todo afuera de ese placar y doblas, guardas, ordenas todo en su lugar y te sobra medio placar. ¿Es verdad o no es verdad? Las cosas ordenadas ocupan menos lugar. Y nosotros tenemos que gobernar sobre nuestro tiempo, ordenar nuestro tiempo, y va a haber tiempo para todo aquello que es la voluntad de Dios. Si el tiempo no nos alcanzara, entonces estamos haciendo algunas cosas que no están en la voluntad de Dios. Dios quiere que podamos vivir en paz, en orden y en tranquilidad. Hazte un programa semanal de todo lo que tienes que hacer y ubica cada cosa en tu agenda. Algunos no tienen agenda, algunos se acuerdan todas las cosas muy bien en su mente, pero se cansan mentalmente.
Ordena tu día, ordena tu semana, ordena tu mes, usa una agenda, anota todas las cosas que tienes que hacer, distribuye todas tus responsabilidades en los días y en las horas de la semana, poniendo siempre prioridad a Dios y sé fiel en el cumplimiento de tu programa. Amén. Dios quiere que nuestro tiempo, que al fin y al cabo es nuestra vida, lo podamos redimir, lo podamos aprovechar eficazmente para la gloria de su nombre. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto. Tengo 3 esta noche. El segundo es que Jesucristo es el Señor de mis bienes y de mi dinero. De mis bienes y de mi dinero. Ya hemos dicho sobre esto algunas cosas el primer día, el segundo día, pero vamos a detenernos un poco para considerar el señorío de Cristo, cómo esto significa que todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, tiene un dueño que es Jesucristo. Voy a leer 2 versículos en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El otro pasaje está en capítulo 4, versículo 32. Y dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta es la descripción que hace Lucas de la vida de los primeros cristianos, ahí a donde Dios nos quiere volver para que nuestra experiencia sea similar a la de ellos en los principios que aquí vemos. Evidentemente, en la iglesia primitiva se predicaba el señorío de Cristo y lo habían entendido muy, muy bien. Mire qué versículo, qué descripción, qué frase. Y ninguno, ¿qué quiere decir ninguno? Nadie. No algunos, ninguno decía ser suyo propio. Nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada. De lo que poseía. Poseían cosas, pero ninguno decía ser suyo propio. El que tenía una casa, el que tenía un campo, el que tenía dinero, el que tenía una empresa, el que tenía ropa, el que tenía animales, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Habían entendido muy bien que Jesucristo es el Señor de mi tiempo, de mis bienes, de mi dinero. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el dueño? Hemos declarado que todo lo que tenemos, todo es de Él. Él es el único dueño de todo lo que poseo. Amén. ¿Puedes decirlo? Vamos a decirlo todos juntos. Él es el único dueño de todo lo que poseo. Todos juntos. Otra vez. Amén. ¿Estás convencido? ¿Estás seguro? ¿Puedes decir Jesucristo es el Señor? Amén. Todo lo mío es de Él. Y mira qué maravilla. Todo lo suyo es mío. Amén. Nosotros vendemos todo lo que poseemos. Renunciamos a todo, se lo damos a Él.
Y él todo lo que el Padre le dio, que es heredero de todo, todo, riquezas materiales y espirituales, todo es de él. Él nos hace sus hermanitos y coherederos de todo lo que le pertenece a él. Pero qué poquito le di yo entonces y cuánto me dio él. Amén. Todo es suyo. Y si todo es suyo, ¿yo qué soy? ¿Qué soy yo? Si Él es el Señor, ¿yo qué soy? Siervo. Amén. Soy siervo. Soy un siervo, un servidor, un esclavo de Él. Todo lo que poseo es de Cristo. Todo. Y yo soy un simple siervo. Y en relación a los bienes que tengo, que poseo, ¿qué soy? Un administrador. Habían siervos que administraban los bienes de su dueño y administraban según la voluntad del dueño. Yo soy un siervo administrador. ¿Cuál es la diferencia entre yo y tú? Yo tengo una casa, tú tienes otra casa. Yo tengo un auto y tú tienes otro auto, o quizás una bicicleta, o quizás tienes varios autos. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Si todo es del Señor, entonces podemos todos usar todo. No, momento. Dios es un Dios de orden. Él me puso a mí como administrador de mi casa, de mi auto, de las cosas que puso en mis manos. Y Él te puso a ti como administrador de las cosas que puso en tus manos. ¿Qué somos todos nosotros? ¿Amén? ¿Hay algún dueño aquí de algo? No. Cada uno es un administrador sobre los bienes que el Señor puso bajo tus manos para que lo administremos según la voluntad del dueño y para los intereses del dueño. Todo es de Él y Él me provee sustento y abrigo, y a ti te provee sustento y abrigo, para que podamos nosotros administrar sus bienes según su propósito, según su voluntad y para su reino y gloria. El administrador, escucha bien, que dispone para sí mismo de todos los bienes que le han sido confiados a su administración, está haciendo malversación de fondos. El dueño le permite, le provee alimento y sustento. Y dice la Biblia, con eso estemos contentos y satisfechos. Pero aquel que usa de los bienes de su dueño, del dueño, para sí mismo, creyendo que puede gastar como quiere, malgastar como quiere, derrochar como quiere, está haciendo malversación de fondos. Todo es de Él y todo tiene que ser administrado según su voluntad. El que dispone solo para sí de todo lo que gana, por encima de sustento y abrigo, es un avaro, un egoísta. La avaricia es hija del egoísmo. Está tomando el lugar que le corresponde al dueño. Cree que puede disponer para sí de su dinero y de sus bienes. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos habían entendido que todo era de Él y ellos tenían que administrarlo no egoístamente, sino con amor. Amor al Señor y amor a sus hermanos. Por lo tanto, tenemos que someter al dueño
todo lo que tenemos y hacer lo que Él nos ordene. Amén. El administrador dice, oh Señor, dueño de todo, soy tu administrador. ¿Qué hago con el dinero que me das? Con los bienes que tengo bajo mi administración. ¿Qué hago? Y hay que hacer lo que diga Él. A algunos de sus siervos le dijo, vende todo lo que posees y dalo a los pobres. Y obedeció. A otro le dijo, vende todo lo que posees y dalo a los pobres. No obedeció. Se perdió. Porque no aceptó el señorío de Cristo. A otro le dijo que venda la mitad y lo reparta a los pobres. Y hizo las cuentas y vendió la mitad de todo lo que tenía. Y le dijo, con la otra mitad vas a arreglar todos los líos que hiciste en tu vida pasada. Y así lo hizo. A uno le dijo, vende tu empresa. Quiero que vivas más sencillamente. Y vendió la empresa y vivió sencillamente. Quiero usarte para predicar el evangelio. A otro le dijo, quiero que esta empresa que tienes lo explotes para mi reino. Yo te voy a bendecir, pero vamos a hacer un trato. Esta empresa es mía, ¿no es cierto? Sí, es tuya, Señor. Bueno, yo te voy a bendecir y te voy a prosperar para que ganes mucho dinero, pero con ese dinero vas a enviar obreros, vas a sostener obreros, vas a ayudar a los necesitados, vas a bendecir a la iglesia. Amén, dijo a su Señor. Amén. Todo es de Él. Todo es por Él y todo es para Él. Me dijo un hermano que es un joven empresario que Dios está levantando. Todos los días, antes de ir a mi fábrica, tengo que hablar con el dueño de la empresa primero. Todos los días me levanto más temprano para hablar media hora, una hora con el dueño de la empresa, para recibir las directivas, para saber qué es lo que tengo que hacer. Gracias. Conocí un joven en Brasil, se llama Ulises, está en la congregación del hermano Olavo. Su papá falleció, tenía una empresa de cloro y aguas, o purificación de agua, de piscinas de natación y lavandina y eso. Pero la empresa estaba en quiebra, una empresa pequeña, estaba con deudas, estaba mal. Este joven, cuando su padre falleció, él era muy jovencito, le dijo, Señor, a mí no me gusta esta empresa, pero si es tu voluntad la tomo, pero yo la tomo para que dé rédito para ti. Y él dijo, Señor, si tú me confirmas, lo voy a tomar. Tomo la empresa, y él puso dos condiciones en la empresa. La primera, que se paguen todos los impuestos, porque muchos dicen que es imposible pagar todos los impuestos y seguir trabajando. Su padre no era creyente, así que no pagaba los impuestos. Señor, yo quiero que tú me bendigas para que se pueda mostrar que se puede pagar todos los impuestos. Y la segunda condición que puso, Señor, ayúdame para no cometer el error que cometió mi padre. Trabajó siempre con deudas, con crédito, y por eso se fundió. Señor, ayúdame a salir de todas las deudas, y cuando salga, aunque me convenga, no voy a trabajar con deudas, voy a trabajar todo al contado. Y quiero que esta empresa rinda para ti. Les abrevio una hermosa historia. Él comenzó a poner en práctica esto. Primero comenzó a dar al Señor el 1 por 1000 del total de facturación, después comenzó a dar el 4 por 1000 del total de facturación, después pasó al 1% del total de facturación, se puso en orden con todas las deudas y de allí empezó a marchar. Hoy está dando el 10% del total de su facturación, no de las ganancias, del total de su facturación a la iglesia. Solo él aporta
con esto que está dando a la iglesia, un poquito más que el total de los diezmos de 1000 miembros que hay en la congregación. ¿Qué te parece? Solamente él. Y Dios lo está bendiciendo y llevando adelante. Y es joven y está sirviendo al Señor. Entendió que la empresa tiene un dueño y él se puso en las manos del Señor para servir al Señor, pagando todos sus impuestos, y tiene como 30 y pico de hermanos de la congregación trabajando en esa empresa. Dios honra a los que le honran. Amén. Muy bien, someter todo al dueño. Ahora, quizás tú tienes poco, esto quizás a ti no te toca, apenas tienes un sueldito. El principio es el mismo. A veces son más avaros los que tienen poco que los que tienen mucho. Así que la avaricia no tiene que ver con tener mucha plata. No es que el rico es avaro y el pobre es generoso. No, es una actitud del corazón, que es lo que el Señor quiere corregir. Todo lo que tenemos pertenece al Señor. Amén. Pero en este punto tenemos que hablar un poquito del diezmo también. ¿Qué es el diezmo? La Biblia habla y enseña sobre el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es el 10% del total de tus ganancias, del total de tu sueldo, del total de tus ingresos, ya sea que tengas sueldo, seas un trabajador independiente o seas un empresario, de todo tu bien ganancial, el diezmo es el 10% de tus ganancias. Quiere decir que si alguien tiene un sueldo de 5 millones de australes, ¿cuánto es el diezmo? ¿5.000? 500.000, muy bien. Y si tiene 10 millones, su sueldo es 1 millón. Y si hace un trabajito extra, una changuita por ahí por 400.000, 40.000 de diezmo. Así que esto no hace falta ir ni hasta 7º grado, todos pueden hacer la cuenta corriendo un cero, ese es el diezmo. Y si tienes una empresa, no es el diezmo el 10% de lo que tú retiras de la empresa, sino de las ganancias de la empresa. Esas ganancias que salen a fin de año en el balance, si el balance es correcto, y el 10% de las ganancias de la capitalización y de todo lo demás. ¿Cuál es el significado del diezmo? El diezmo es una expresión de fe y de obediencia a Dios. Dios ordena, indefectiblemente diezmarás todo el producto. Es orden de Dios. El diezmo es anterior a la ley. Algunos creen que pertenece a la ley. Abraham era anterior a Moisés y él dio diezmo de todo a Melquisedec. El diezmo es la expresión de fe y obediencia. Es el reconocimiento que todo lo que recibimos es de Dios y que todo lo que recibimos es por Dios. El diezmo es una expresión de fe, donde decimos en una forma práctica, Señor, todo es tuyo. Sí, todo es de Dios. Y como todo es de Él, Él ya nos abstiene a nosotros de administrar el primer 10% de las ganancias. Es decir, nosotros somos administradores del 90% de nuestras ganancias, no del 100%. Todo es de Dios, nosotros somos administradores del 90% de las ganancias que tengamos, y el 10% eso pertenece a la administración de Dios. Y Dios dice, traed los diezmos al alfolí. El alfolí era el lugar donde se recaudaban todos los diezmos de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Así que el diezmo es el reconocimiento de que Él es dueño de todo. El diezmo también es expresión de gratitud, es acción de gracias. Cuando la familia toda se reúne y dice, gracias Dios por todo lo que tú nos diste en este mes, o en esta semana, o en este día, o en este año. Y aquí está, Señor, te lo traemos a ti.
El diezmo es expresión de adoración, donde nos rendimos y adoramos al Señor y reconocemos que todo es de Él. También el diezmo es una expresión de confianza en Dios y confianza en la bendición de Dios. Te voy a mostrar esta cuenta. ¿Qué es más? ¿9 millones de australes con la bendición de Dios? ¿O 10 millones de australes sin la bendición de Dios? ¿Qué es más? ¿Amén? Ahí está la expresión de fe. Señor, yo creo que si gano 5 y te doy a ti 500, gano 5 millones, te doy a ti 500, esos 4.500 que me quedan rinden mucho más que 5 sin tu bendición. Amén. Porque el diezmo no bendice solo el diezmo que entregamos, bendice el todo, porque estamos entregando el diezmo del todo, y ahí está la bendición de Dios. ¿Tú lo crees? El que cree no le resulta difícil dar sus diezmos. Si dar tus diezmos te cuesta, es porque tu fe se ha disminuido en la bendición de Dios. ¿Cuántos creen en la bendición de Dios? Levanten la mano. Aleluya. ¿Crees en la bendición de Dios? Entonces establece este principio en tu vida. Yo sé, Señor, que te doy a ti y tú me bendices mucho más a mí. Los diezmos son primicias. No es el último diezmo que damos, es el primer diezmo. No es si nos sobra le damos al final, sino al principio cuando recibimos todo. Así separamos el 10% y le damos al Señor. Amén. ¿Y qué hace Dios con el diezmo? Bueno, Dios ha destinado el diezmo para el sostén de sus obreros. Así lo ha querido el Señor. Que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y así el Señor usa ese 10% para el sustento de aquellos que Él ha llamado a su ministerio y al ministerio de la iglesia. ¿Qué del 90% restante? Dijimos que somos administradores del 90% restante. ¿Podemos hacer lo que queremos con ese 90% restante? No. Dios nos provee ese 90%. Primero, para proveer sustento y abrigo a nuestras vidas y a nuestras familias. Luego, tenemos que hacer una planificación, un presupuesto para poder hacer rendir ordenadamente nuestro dinero. Con ese 90% restante, tenemos que administrarlo en la voluntad del Señor, no hacer gastos superfluos o innecesarios, sino administrarlo con sabiduría, haciendo un presupuesto y una planificación. El Señor dice también, digo esto de paso, no debáis a nadie nada. Entrar en deudas no es la voluntad de Dios. El que es deudor es esclavo del acreedor. Y Dios quiere que vivamos en paz. El orden de Dios es este. Primero ganar, después comprar o gastar. Y el orden del mundo que es contra Dios es este. Primero gastar y después ganar. Ese no es el orden de Dios. Primero hay que ganar y luego puedes gastar lo que ganaste. En el otro caso es una complicación. Todo este sistema de tarjeta de crédito y de esto, del otro, cuidado, no es la voluntad de Dios. No quiero ser absoluto en esto, estoy dándolo como un consejo importante. No te metas en deudas, no debáis a nadie nada. Establece como un principio en tu vida, Dios quiere que vivas en paz.
Si quieres comprarte algo, muy bien, en vez de comprar a crédito, haz el ahorro previo. Vas ahorrando y cuando llega el momento lo compras al contado y a mucho mejor precio que lo que vas a gastar comprándolo a crédito. No estoy diciendo que es imposible tener créditos. En cuanto a vivienda, cuando uno compra una casa, bueno, hasta ahora no se podía comprar a crédito, pero quizás vuelva, eso es una deuda diferente, porque es una deuda hipotecada. Si yo compro a crédito que me da el banco, la casa no es mía, la casa es del banco. Entonces allí es diferente. Si no puedo pagar, el banco me saca la casa. Es una deuda hipotecada, es diferente. Pero si yo compro cosas para gastar y para consumir y luego no puedo pagar, me encuentro en un brete, en una situación bastante difícil. Y con ese 90% restante, el Señor quiere que administremos bien para nuestro sustento y abrigo, y como hemos leído aquí también, para ayudar a los necesitados. El que gana muchísimo puede ayudar muchísimo a los necesitados. El que gana apenas lo que tiene, lo que le alcanza, da el diezmo y le queda un poco para dar algunas ofrenditas y más no puede. Pero el que tiene mucho margen o un buen nivel de ingreso es más responsable todavía de ayudar a los necesitados. Todos tenemos que ayudar a los necesitados, porque siempre hay uno que necesita más que yo, más que tú. Así que esto no es tampoco solamente para algunos. Muy bien, Jesucristo es el Señor de mis bienes y de mi dinero. Amén. Y vamos a entrar al último punto, el Señor de la familia. Y voy a ir bastante rápido porque lo que tengo que decir es tan simple hoy sobre la familia que voy a ocupar bastante poco tiempo, aunque a ustedes les parezca mentira. ¿Quién gobierna tu hogar? ¿Quién es la cabeza de tu casa? Ahí está la pregunta clave. La respuesta popular es que el hombre es la cabeza del hogar. Y la Biblia nunca dice que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Qué les parece? ¿Quién es la cabeza del hogar? Cristo. Amén. Hay hogares donde la cabeza es el hombre y así anda. Hay hogares donde la cabeza es la mujer, anda peor. Y hay lugares donde la cabeza son los hijos, anda más peor todavía. Aunque no se diga más peor, pero lo usé intencionalmente. Y hay hogares donde es un caos total. Cada uno hace lo que quiere. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿Cuántos miembros hay en tu familia? Mi esposa y yo, y tenemos 5 hijos. ¿Cuántos miembros son? Muy bien, son más rápidos que yo. 8. El matrimonio y 5 hijos suman 8. Amén. ¿Cuántos son los miembros de tu familia? Cada uno sabe. No te olvides de Cristo, que aunque no lo veamos, Él es parte de la familia. Amén. Y la Biblia dice así: Cristo es la cabeza del varón. ¿Y el varón es la cabeza de qué? De la mujer. Sí, díganlo. La cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así que
Cristo es la cabeza del varón y por ende es la cabeza de la familia toda, Cristo. Él es la autoridad, el Rey, el Señor, el Kyrios. De paso, la aclaración. El varón no es la cabeza de la familia, sino de la mujer. Porque la Biblia dice a los hijos que tienen que obedecer ¿a quiénes? A los padres, a los dos. Honra a tu padre y a tu madre. Así que los dos juntos son autoridad sobre los hijos. Así que la expresión popular que el varón es la cabeza del hogar no es correcta. Cristo es la cabeza del hogar. ¿Y el varón es la cabeza de quién? De la mujer. Miren qué breve que es Pablo en el señorío sobre la familia. Colosenses capítulo 3. Ahora va a hablar la cabeza del hogar. ¿Quién es la cabeza del hogar? Cristo. Miren qué simple, miren qué claro, directo y completo. En 4 frases define todo. Y si en esta simplicidad, sencillez y contundencia hoy podemos recibirlo tal cual, los conflictos de nuestro hogar se solucionan bajo el señorío de Cristo. Amén. Colosenses 3, 18 al 21. Un versículo para cada uno, muy breve. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Pablo. ¿En nombre de quién? De Cristo. Esto digo y requiero en el Señor. Simple. Él es el Señor, el Kyrios, la autoridad. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Quién habló? Cristo el Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ya está. ¿Quién habló? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Habló el Kyrios. Tan simple, tan claro, tan directo, tan completo. Ahora estamos aquí esta noche. Por favor, pónganse en pie todas las casadas, mujeres casadas, pónganse en pie, por favor. Los demás que están sentados pueden taparse los oídos, porque es el mensaje para las casadas. Hermanas amadas, les digo de parte del Señor, el reino de Dios está en juego aquí, para que se establezca en esta nación y en el mundo. Jesucristo es el Señor, y Jesucristo las ama, y quiere vuestro bien, el bien de tu casa, el bien de tu familia, el bien de tus hijos, el bien de tus nietos, el bien de esta sociedad argentina. Jesucristo, que quiere tu bien y el bien de todos, te dice esta noche:
Jesucristo el Señor, ante quien todas ustedes están en su espíritu ahora postradas, de rodillas, diciéndole amén. Dice Jesucristo algo muy simple: casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Conviene. Y dice Pedro: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vuestra conducta sea casta y respetuosa, y tu espíritu se caracterice por ser afable y apacible. Afable quiere decir dulce, amable, y apacible quiere decir suave, sereno, un espíritu pacífico. Y en esta noche, en el nombre del Señor, yo les ruego, yo les insto, por las misericordias de Dios, que dejen a un lado toda rebelión, todo orgullo, todo engaño del enemigo, y tomen la palabra de Dios y hoy digan a Jesucristo: amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Los maridos, pónganse en pie, por favor. Yo entre ellos. Maridos, amemos a nuestras esposas y no seamos ásperos con ellas. Los maridos, amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie jamás aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Cada uno de nosotros amemos a nuestra mujer como a nosotros mismos. Y dice Pedro: maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Amén. Ahora escuchemos bien. Es palabra de Dios. Tenemos que amar a las esposas, a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo. Un amor total, un amor sacrificial.
Según lo que hemos leído en estos pasajes, el amor tiene estas 5 expresiones prácticas. La primera es amabilidad. No ser ásperos con ellas. Amabilidad. Delicadeza. Tratar como a un vaso frágil. La segunda expresión del amor es la abnegación. Lo contrario al egoísmo. Cristo amó y se entregó, se sacrificó. Dar la vida por la esposa. No ser cómodos, egoístas y usar nuestra autoridad para hacernos servir, sino para servir. La tercera expresión del amor es el aprecio. Lo contrario al aprecio es aborrecer, despreciar. Nadie aborrece su propia carne. Y lo contrario a aborrecer es apreciar, valorar, mostrar sumo interés. También habla aquí de cuidar y sustentar. Esta es la cuarta expresión del amor, amparo, cuidado. El marido que la ampara, la protege, la cuida, la contiene. Y la última expresión, no la menos importante, es el amor afecto, el amor sentimental, el amor romántico, el marido enamorado de su mujer. Tenemos que leer Cantar de los Cantares y enamorarnos no solo de Cristo, como en estos días estamos diciendo, sino volver a enamorarnos de nuestras esposas. El amor, igual que el de Cristo. Mucho hemos fallado en esta área y Dios, que está restaurándonos y volviéndonos a Él, quiere establecer un nuevo trato en nuestro corazón con nuestras esposas. Maridos, amemos a nuestras mujeres como Cristo a la iglesia. Amén. Y estamos ahora postrados en nuestro espíritu delante de Jesucristo el Señor, a quien adoramos, y postrados ante Él le decimos: Señor, perdónanos por todo lo que hemos fallado en nuestro trato con nuestras esposas. Límpianos de todo pecado, de toda aspereza, de toda dureza, de todo egoísmo. Y esta noche llénanos de tu amor para amar a nuestras esposas como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Hijos, todos los hijos que viven con sus padres, pónganse en pie, por favor, todos los hijos. Jesucristo, la cabeza del hogar. Jesucristo, el Señor de sus vidas. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y cuando dice en Efesios en el Señor, se entiende que en todo significa, por un lado, sentido práctico en todo, y por otro lado, todo aquello que no viole a Cristo, que no te obligue a pecar. Honra a tu padre y a tu madre.
No dice no le faltes el respeto, que sería el mandamiento negativo. No basta no faltar el respeto. El mandamiento es positivo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Hace falta complicar esta sencilla palabra de Dios con explicaciones? Tengo temor esta noche de explicar demasiado, porque puedo debilitar, puedo poner agua en lo que es leche pura y no quiero hacerlo. Y quiero que esta noche, como si fuese la primera vez que tú escuchas en tu vida, aunque ya lo hayas escuchado, con total seriedad, responsabilidad, oigas a Dios decirte a tu corazón: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quieren agradar al Señor? Amén. Obedeced a vuestros padres en todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén de corazón? Pueden tomar asiento. Ahora los padres, nos ponemos de pie, todos los que tenemos hijos que todavía están en casa y estamos criándolos. Aunque pueden ponerse también de pie los padres que ya han criado hijos, es lo mismo. Nunca uno pierde el título de ser padre. Padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo se exaspera a los hijos? Se los provoca ira, haciendo abuso de autoridad, usando una autoridad caprichosa que sería autoritarismo, con un trato injusto, siendo exigentes por demás. No provoquéis a ira a vuestros hijos. La parte negativa. Pero la parte positiva es criadlos. Los hijos no se crían solos. No se crían solo con pan, con comida y con ropa y mandándolos a la escuela. Hay que criarlos. La función primordial de los padres es ser educadores. Educadores, formadores de nuestros hijos. Eso significa criarlos, formarlos, educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina no significa pegarle. La vara es una parte de la disciplina, pero disciplina significa orden, reglas claras, organización, claridad, ordenamiento, pautas, en la disciplina del Señor, en la amonestación del Señor. Para educar a nuestros hijos hay 4 cosas que tenemos que tener. Ser ejemplo. Ya dijimos la más importante. La más importante. Amén. Ser ejemplo. Alguien dijo, las restantes no me importan. Ya con eso me basta. Casi tuvo razón, ser ejemplo. Pero hay más. Amar a nuestros hijos.
Yo sé que todo padre ama a su hijo en su corazón, pero no basta en el corazón. Tiene que haber un trato de amor, un trato cariñoso, respetuoso. Amor significa también invertir tiempo, ser amigo de ellos, dedicarnos. La tercera cosa es enseñanza. No se puede criar, educar sin enseñar. Enseñanza significa agregar al ejemplo instrucción, enseñanza práctica, enseñanza teórica, enseñanza bíblica. Todo lo que queremos ver en ellos, tenemos primero que ser ejemplo y luego enseñarles con palabras, formarles, maestros de nuestros hijos. Y la cuarta cosa para educarlos bien es ser autoridad. Autoridad con ejemplo, con amor y con enseñanza, pero autoridad. Autoridad no significa gritar, no significa transformar la casa en un ejército, en un cuartel. Autoridad no significa gritos y nervios y amenazas, no. Autoridad significa pensar primero bien lo que vamos a decir, luego decirlo y luego ser firmes en lo que dijimos y esperar su cumplimiento, esperar la obediencia y no dejar pasar. Ser claros y usar la autoridad del Señor, la disciplina y amonestación del Señor. La vara, la reprensión, el abstenerle de ciertas cosas que les gustan, el establecerle ciertas disciplinas y castigos, todas son para ayudarles a su formación. Y nosotros, como padres, decimos amén al Señor. Amén. Asumimos la responsabilidad de formar a nuestros hijos. Y los que ya formaron sus hijos, ayuden a otros a formar a sus hijos. Amén. Pueden tomar asiento. Venga tu reino, Señor. Sea hecha, ¿qué? Tu voluntad. ¿Cómo? Como en el cielo. Así también en la tierra. Hay un pedacito de tierra donde tú vives, se llama tu hogar. Señor, como en el cielo, así también en este pedacito de tierra que es mi casa, sea hecha tu voluntad. No pidas a tu marido que haga la voluntad de Dios. Tú haz la voluntad de Dios. Y si tú eres marido, no pidas a tu mujer que haga la voluntad de Dios. Tú haz la voluntad de Dios.